El día que mi hija intentó venderme como esclava, agarré la cadena de oro de su bautizo e hice lo que ninguna madre debería hacer. Apreté hasta que cayó morada al suelo. Fui arrestada. Me llamaron monstruo, pero nadie sabía que dentro de esa casa yo no era madre. Yo era rehén. Hola, mis queridos, mis amores. Qué bueno que vinieron a hacerme compañía aquí hoy. Mi nombre es Dalva, Dalva Concepción de los Santos. Tengo 72 años de edad y vivo aquí en Guadalupe, en Nuevo León, un pueblito del interior que es pequeño, pero tiene el corazón grande. Nací aquí mismo, en esta tierra roja, y después de tantas cosas que pasé en la vida, volví para acá para vivir mis últimos años en paz. En este exacto momento, estoy aquí sentada en mi sillón viejo de crochet, ese que heredé de mi tía Zulmira, haciendo unos tapetes de retazos para vender en el tianguito de la plaza el sábado. Miren nada más. Agarro estos pedacitos de tela que sobran de las costureras del pueblo, lavo todo bien lavadito, corto en tiritas y voy entrelazando con esta aguja gruesa aquí. Cada tapete lleva unos 3 días para quedar listo, pero cuando queda, queda lindo, ¿eh? Colorido, calientito, lleno de historia. Cada retazo es un recuerdo. Este azul aquí era de un vestido que la doña Neusa me dio. Este rojo era de un mantel viejo que encontré en el tianguis. Yo aprendí a hacer tapetes con mi mamá cuando era chiquitita. Allá por mis 9, 10 años, no teníamos dinero para comprar nada nuevo. Entonces mi mamá decía, Dalva, hija, nosotros transformamos lo que tenemos en cosa bonita, para no olvidar que hasta del resto nace belleza. Y miren, mi hija, esa frase me sostuvo por muchos años, principalmente en los peores. Hoy en día, vendo estos tapetes por un precio muy accesible en el tianguis, junto con las bolsitas de cajeta casera que hago de vez en cuando. Es una lanita extra que ayuda con la pensión, ¿saben? Y me mantiene ocupada, que es lo más importante. Porque mente vacía, mi amor, es taller del diablo. Entonces me quedo aquí con mi aguja, mi radio prendido en la estación ranchera, tocando unas norteñas, y voy conversando con Dios y pidiendo fuerza para cada día. Y antes de empezar a contar mi historia de verdad, quisiera hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo ahora. ¿Está bien? Cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito me están viendo. ¿Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, o será que hay gente de fuera de México también? Y díganme, ¿qué horas son allá donde están? ¿Están tomando el desayuno? ¿Acabaron de comer o ya es de noche y están acostaditos en la cama antes de dormir? Me encanta saber de dónde son y cuándo se toman un tiempito del día para oír a esta abuelita aquí. Cada comentario que leo me llena el corazón de alegría, de verdad. Entonces, no se les olvide, cuéntenme de dónde son y qué hora me están viendo. ¿Sí, mi bien? Vamos a crear una cadena de cariño aquí. Y ya de una vez aprovechen y denle clic a ese botoncito aquí abajo para suscribirse al canal Memorias de las Abuelas. Activen la campanita de las notificaciones para no perderse ningún video nuevo y dejen ese like, que eso ayuda muchísimo a esta abuelita aquí a seguir contando estas historias para ustedes. Es rapidito, pero hace una diferencia enorme. Ahora respiren hondo, mis amores, porque la historia que voy a contar hoy no es fácil, no es bonita. Es sobre el día que casi maté a mi propia hija. Es sobre el día que apreté una cadena de oro en su cuello hasta que cayó morada al suelo. Es sobre el día que fui arrestada y todo mundo me llamó monstruo. Pero es también sobre el día que decidí que mi vida valía más que el amor ciego de madre. Entonces, tomen mi mano, vengan conmigo y vamos a empezar allá desde el principio, cuando todo todavía era inocente y yo todavía creía que el amor de madre podía curar cualquier cosa. Yo nací aquí en Guadalupe mismo, en el año de 1953, en una casita de madera bien humilde allá en el barrio que llamaban Colonia de los Ferrocarrileros, porque la mayoría de los hombres trabajaba en la estación del tren. Mi papá se llamaba Evaristo. Evaristo Lino de los Santos, un hombre alto, de hombros anchos, con esas manos enormes de quien cargaba peso toda la vida. Él era maquinista. Trabajaba en el tren que hacía la línea entre Guadalupe y Saltillo. Mi mamá era la Lindaura Machado de los Santos. Una morenita linda, toda chiquitita,
pero con una fuerza que daba miedo. Ella lavaba ropa para afuera, cosía, hacía cajeta para vender, hacía de todo para ayudar con los gastos de la casa. Éramos 5 hermanos. Yo era la de en medio. Estaba Baldomiro, que era el mayor, después venía Noemía, luego yo, después Arlindo y por último Zuleika, la chiquita. Vivíamos todos apretaditos en esa casita de 3 piezas. Un cuarto para mis papás, un cuarto para nosotros 5 hijos y la cocina con sala, todo junto. El baño era allá afuera, una casita de tabla en el fondo del patio. No teníamos agua entubada dentro de casa, no. Traíamos agua de la llave que había en la esquina, con cubetas. Y para bañarnos, calentábamos agua en la estufa de leña y la echábamos en una tina grande de aluminio. Era una vida dura, pero era buena, ¿saben? No teníamos nada, pero teníamos todo. Mi papá llegaba de viaje del tren, cansado, sucio de carbón, pero siempre traía alguna cosita, un pedazo de piloncillo, una bolsita de palomitas. Una vez trajo una muñequita de trapo para mí que una señora había hecho y le había dado. Yo guardé esa muñeca por años, dormía abrazada con ella todas las noches. Mi mamá era rigurosa, pero cariñosa. Ella decía: «Dalva, tú vas a aprender a hacer de todo, porque mujer que no sabe arreglársela sola queda en manos del hombre toda la vida». Y ella me enseñó a lavar, planchar, cocinar, coser, hacer jabón, hacer dulce. A los 9 años, yo ya sabía hacer unos frijoles charros que eran una belleza. Los juegos nuestros eran sencillos. Jugábamos a las escondidillas en el monte que había atrás de las casas, a brincar la cuerda, a hacer comidita de mentiras con lodo y hojas. Los niños jugaban con carritos hechos de latas de sardina vacías y corcholatas. Yo tenía una amiguita, la Ivonete, hija de doña Teresita, que vivía 2 casas más abajo. Ivonete y yo éramos inseparables. Nos pasábamos horas haciéndonos trencitas una a la otra, inventando modas, soñando con vestidos bonitos y zapatos de tacón. Su mamá tenía una revista vieja de vanidades que nos quedábamos viendo, imaginándonos cómo sería usar esos vestidos de fiesta llenos de holanes. En la escuela, yo llegué hasta 4º año, que era lo que se podía hacer en esa época. La escuela estaba lejos. Íbamos a pie descalzas. Llevábamos una lonchera con frijoles y un pedazo de bolillo cuando había. La maestra era doña Hortensia, una señora muy brava que nos pegaba en la mano con regla cuando nos equivocábamos en las tablas. Pero me gustaba estudiar. Me gustaba leer esas cartillas, copiar las letras en el cuaderno. Soñaba con algún día ser maestra también. Pero luego la vida me mostró que sueño de pobre dura poco. A los 12 años ya tenía que ayudar a mi mamá lavando ropa para otros. Nos levantábamos a las 5 de la mañana, prendíamos el fuego en la estufa, calentábamos agua y nos quedábamos ahí tallando ropa en el lavadero hasta que las manos quedaban todas agrietadas. Me acuerdo del olor del jabón de ceniza, ese jabón que mi mamá hacía con sebo y ceniza de leña. Me acuerdo del sol caliente pegando en nuestras espaldas mientras tendíamos las sábanas en el tendedero. Me acuerdo de mi mamá cantando unas rancheras bajito mientras retorcía la ropa y yo me quedaba mirándola pensando: un día quiero ser fuerte así. Los domingos, cuando se podía, íbamos a misa en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Me encantaba la misa, no tanto por el rezo, pero porque después había tianguito en la plaza y nos quedábamos viendo los puestos, comiendo un taquito cuando sobraban las monedas. El padre era el padre Octavio, un viejito italiano que hablaba un español medio enredado, pero que era muy querido por todo mundo. Él siempre decía: «Dios ama a los pobres con amor especial, porque ellos conocen el sufrimiento de Cristo». Yo le creía. Yo pensaba que ser pobre era casi un privilegio, una bendición. ¡Qué inocencia, Dios mío! La infancia pasó rápido. Yo ayudaba a mi mamá, jugaba con Ivonete, escuchaba las historias de mi papá sobre los lugares que veía en los viajes del tren. Él hablaba de Saltillo, de Monclova, de Piedras Negras, y yo me quedaba imaginando esas ciudades enormes, llenas de gente diferente. Yo soñaba con algún día subir a un tren e irme lejos, conocer el mundo.
Pero al mismo tiempo tenía miedo de salir de ahí, porque ahí, en esa casita apretada, con esos hermanos peleones y esa mamá brava pero amorosa, era mi mundo, era donde me sentía segura. Cuando cumplí 13 años, empecé a hacerme señorita. El cuerpo cambió, la manera de pensar cambió. Empecé a fijarme en los muchachos, y ellos empezaron a fijarse en mí. Mi mamá se puso al pendiente, que en esa época muchachita decente no podía ni mirar a un hombre, sino ya quedaba mal vista. Pero yo era curiosa, inquieta. Quería saber cómo era noviar, casarse, tener mi propia casa. Quería saber cómo era ser mujer de verdad, no solo niña ayudante de la mamá. Y fue ahí, en esa fase de hacerme señorita, que las cosas empezaron a cambiar en mi vida. Pero eso, mis queridos, lo voy a contar con calma, porque esa parte merece atención. De los 13 a los 17 años vivía esa fase de soñar despierta, ¿saben? Ayudaba a mi mamá en la casa, lavaba ropa para otros, pero dentro de mí había unas ganas enormes de vivir cosas diferentes. Yo era bonita, eso el espejo y los muchachos me decían. Cabello negro largo que mi mamá trenzaba todos los domingos, ojos oscuros, cuerpo que se había hecho cuerpo de mujer antes de tiempo. Con 15 años conocí a Odair Silveira, un muchacho de 19 años que trabajaba de ayudante en una carpintería. Él era alto, moreno, tenía ese modo medio tímido, pero firme al mismo tiempo. Nos conocimos en la fiesta de San Antonio en la iglesia. Él me sacó a bailar un norteño y listo, quedé toda derretida. A mi mamá no le gustó mucho cuando se enteró. Dijo que él era muy pobre, que me iban a hacer pasar necesidad. Pero mi papá dio permiso para el noviazgo, siempre y cuando fuera todo como debe ser. Yo en la puerta de la casa, él del otro lado de la cerca, siempre con mi mamá o Noemía vigilando. Odair era gentil conmigo. Traía flores del campo, me decía mi negrita. Decía que se iba a casar conmigo en cuanto juntara dinero para comprar un pedacito de tierra. Yo le creía. Yo bordaba mi ajuar de a poquito, soñando con el día que iba a usar esas sábanas matrimoniales, esas toallas con mi inicial. Soñaba con una casita nuestra, con hijos corriendo en el patio, con una vida sencilla, pero feliz. A los 17 años, Odair pidió mi mano en matrimonio a mi papá. Fue una plática rápida ahí en la sala, mi papá sentado en la mecedora, Odair parado con el sombrero en la mano. Don Evaristo, quiero casarme con Dalva. Tengo trabajo fijo, tengo respeto por ella y prometo cuidar bien de su hija. Mi papá lo miró, le dio una fumada al cigarro de hoja y dijo: Entonces cásate, pero cásate bien en la iglesia con fiesta. Mi hija no es para que se la lleven a escondidas. Y fue así que 3 meses después, en diciembre de 1970, me casé. Acababa de cumplir 18 años. La boda fue sencilla, pero fue bonita. Mi mamá cosió mi vestido con una tela blanca barata que doña Teresita consiguió en la tienda. Usé una corona de flores naturales que Ibonete hizo para mí. La ceremonia fue en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, con el padre Octavio bendiciendo, y después hubo una comida en la casa de mis papás con carne asada, arroz a la mexicana, ensalada de papa y pastel de chocolate que mi mamá hizo. Fue un día lindo. Me sentía la mujer más feliz del mundo. Fuimos a vivir en una casita rentada cerca de la carpintería donde Odair trabajaba. Era pequeña, solo 2 piezas y una cocina, pero era nuestra. Yo limpiaba todo con tanto cariño, ponía flores en latas en el marco de la ventana, cocinaba para él con todo el amor del mundo. Los primeros meses fueron buenos. Él llegaba del trabajo, yo servía la cena, platicábamos sobre el día, sobre los planes. Él quería juntar dinero para comprar una tierrita y sembrar. Yo quería tener hijos luego. Soñábamos juntos. Pero despacito, las cosas empezaron a cambiar. Odair empezó a tomar. Al principio era solo un vasito de tequila después de la comida del domingo, cosa normal de hombre trabajador. Pero se fue volviendo 2 vasos, 3, una botella, y cuando tomaba, se ponía diferente. Callado, con la cara cerrada, refunfuñando. Empezó a quejarse de la comida. «Esta carne está dura, Dalva.
¿Qué diablos de sazón es ese? No sabes hacer nada bien. Yo trataba de mejorar, le ponía más empeño, pero nunca estaba bien. A los 6 meses de casada, vino la primera violencia. Habíamos discutido porque el dinero no había alcanzado para pagar la renta y comprar todo en el mercado. Él había estado tomando toda la tarde con los amigos y cuando llegó a casa venía endemoniado. «Gastas mucho, Dalva. Te la pasas comprando tonterías». Yo traté de explicarle que no había comprado nada de más, solo los frijoles, el arroz, la carne. Él no quiso oír. Me empujó con tanta fuerza que caí sentada al suelo. Me quedé ahí mirándolo sin creerlo. Él se quedó parado, pareciendo arrepentido, pero no pidió disculpas. Solo volteó y se fue a dormir. Yo lloré toda la noche. Pensé en volver a la casa de mi mamá. Pero qué vergüenza, Dios mío. Me casé hace 6 meses y ya voy a volver. Todo el mundo iba a hablar. Miren, Dalva no supo aguantar al marido. Decidí quedarme. Pensé que era cosa del alcohol que iba a pasar, pero no pasó. Las peleas se volvieron más frecuentes. Él me insultaba de tonta, de inútil, de holgazana. Decía que no servía para nada, que la casa siempre estaba sucia, aunque yo tallara el piso de rodillas todos los santos días. Que la comida era mala, que yo era fea. Cada palabra era una cachetada a mi autoestima. Quedé embarazada a los 19 años. Cuando le conté, pensé que se iba a poner feliz, que iba a cambiar. Él dio una sonrisita torcida y dijo: «Espero que sea hombre, mujer, solo da gastos». El embarazo fue difícil. Tenía náuseas horribles, el cuerpo me dolía y él no ayudaba en nada. Seguía tomando, llegando tarde, tratándome mal. Una vez llegó borracho y me jaló del brazo con tanta fuerza que quedó morado por semanas. Estaba embarazada de 7 meses, bien panzona, y él me trataba como si yo fuera basura. En agosto de 1972 nació Jessica, mi hija, mi única hija. Cuando vi esa carita chiquita, esos ojitos cerrados, el cabello negrito mojado, sentí un amor tan grande que daba miedo. Me prometí a mí misma y a ella que le iba a dar todo lo bueno, que la iba a proteger de todo, que ella iba a tener una vida mejor que la mía. Le puse de nombre Jessica porque lo había oído en una telenovela y me pareció lindo, moderno. Y el día del bautizo, compré con el dinero que había guardado escondido de Odair una cadenita de oro. No era oro caro, era oro sencillo, pero era oro. Se la puse en el cuello y le dije bajito mientras el padre echaba el agua bendita: «Que este oro te proteja, mi hija, que Dios te libre de todo mal». Era una cadena gruesa, fuerte, con un crucifijito pequeño. Yo pensaba que eso la iba a blindar. ¿Quién iba a decir que muchos años después esa misma cadena iba a ser el arma que usaría para salvarme? Los años que siguieron fueron años de sobrevivencia, mis queridos. Odair empeoró. El alcohol se apoderó de él completamente. Perdió el trabajo en la carpintería por faltar mucho, por llegar borracho. Consiguió unas chambitas aquí y allá, pero el dinero siempre era poco, siempre faltaba. Y cuando faltaba dinero, sobraba rabia. Rabia que él desquitaba conmigo. Yo trabajaba lavando ropa para afuera de nuevo, igual que hacía cuando muchacha en la casa de mi mamá. Agarraba bultos enormes de ropa de las familias más ricas de Guadalupe. Lavaba todo en el lavadero. Planchaba con plancha de carbón, almidonaba, doblaba bien doblado. Jessica se quedaba ahí conmigo, chiquitita, jugando en el suelo con muñequita de trapo, mientras yo tallaba, retorcía, enjuagaba. El dinero que ganaba era el que pagaba la renta, la comida, los pañales de ella. Pero Odair agarraba parte, agarraba para tomar. Las marcas en mi cuerpo eran constantes. Moretones en los brazos, en los hombros, en la espalda. Una vez, él me dio un empujón tan fuerte que me pegué con la cabeza en la esquina de la mesa y se abrió un cortazo que sangró mucho. Tuve que ir al centro de salud a que me pusieran puntadas. La enfermera me miró con esa mirada de quien sabe, pero no preguntó nada. Y yo no hablé. Qué vergüenza iba a pasar, Dios mío, de contar que mi marido me pegaba. En ese tiempo,
Esas cosas se quedaban dentro de casa. La ropa sucia se lava en casa. Jessica crecía viendo todo eso. Tenía 3, 4 años y ya sabía esconderse cuando el papá llegaba borracho. Corría al rincón, se quedaba calladita, mirando con esos ojos enormes, llenos de miedo. Yo trataba de protegerla, la metía al cuarto, cerraba la puerta, pero ella oía los gritos, me oía llorar, oía las cosas rompiéndose. Una niña no debía crecer así. ¿Pero qué podía hacer? No tenía a dónde ir. Mi mamá había muerto cuando Jessica tenía 2 años. Mi papá se había enfermado. Murió poco después. Mis hermanos se habían dispersado, cada quien con su vida, sus problemas. Yo estaba sola. Odair me humillaba constantemente enfrente de vecinos, enfrente de la propia hija. Me decía gorda, fea, vieja. Yo tenía 25 años. Decía que ningún hombre me iba a querer, que tenía suerte de tenerlo a él. Suerte. Yo me miraba en el espejo y veía una mujer acabada, muy flaca, ojos hundidos, cabello sin brillo, manos agrietadas de tanto lavar ropa. Ya no me reconocía. Hubo una vez, Jessica tenía como 6 años, que él llegó tan borracho que ni podía mantenerse parado derecho. Se tropezó con la muñeca de ella que estaba en el suelo. Se cayó y cuando se levantó, agarró la muñeca y la rompió todita. Jessica gritó, lloró desesperada. Era la muñeca preferida que yo había cosido con tanto cariño. Yo traté de calmarla, pero no paraba de llorar. Odair se enojó con el llanto de ella y levantó la mano para pegarle a la niña. Yo me aventé enfrente. A ella no la tocas. Me puedes pegar a mí lo que quieras, pero a mi hija no la tocas. Él me dio una cachetada tan fuerte que vi estrellas, pero no le pegó a Jessica. Ese día entendí que yo aguantaba todo, pero si él tocaba a mi hija, yo era capaz de matar. Él seguía lastimándome de todas las formas. A veces eran cachetadas en la cara que dejaban mi rostro hinchado por días. Otras veces eran puñetazos en la espalda, en los brazos, en lugares que la ropa escondía. Él había aprendido a pegar donde no se viera mucho para que nadie viera, para que nadie sospechara. Pero los vecinos sabían, claro que sabían. Las paredes eran delgadas, los gritos eran altos, pero nadie hacía nada, nadie se metía. Era así en esa época. Yo vivía con miedo, miedo de que llegara, miedo de lo que iba a hacer, miedo de lo que iba a decir. Andaba de puntitas dentro de mi propia casa, tratando de no hacer ruido, tratando de no irritarlo, tratando de sobrevivir un día más. Jessica también vivía con miedo. Era una niña muy callada, muy asustada. No jugaba como las otras niñas, no se reía fuerte. Vivía a la defensiva, siempre alerta, siempre esperando lo peor. Los años pasaron así, yo y Jessica sobreviviendo, esperando a que él saliera para poder respirar aliviadas. Ella creció en un ambiente lleno de tensión, de miedo, de violencia. Yo trataba de compensar siendo cariñosa con ella, dando amor, atención. Pero ¿cómo explicarle a una niña que eso no era normal? ¿Que papá no era para ser así? Ella pensaba que toda la familia era de ese modo. Ella pensaba que era normal que pegaran, que era normal vivir con miedo, que era normal que la mamá llorara escondida en el baño. Me acuerdo de una noche específica. Jessica tenía 8 años. Odair había llegado particularmente violento. Rompió prácticamente todo lo que había en la cocina. Platos, vasos, ollas, todo volando por la sala. Jessica y yo nos encerramos en el cuarto, abrazadas, temblando, esperando que pasara la tormenta. Ella me miró con esos ojitos llenos de lágrimas y preguntó, «Mamá, ¿por qué no nos vamos?» Y yo, mis queridos, yo no supe qué responder. No tenía valor de irme. No tenía dinero. No tenía a dónde ir. Entonces solo la abracé más fuerte y le dije, «Va a pasar, hija, va a pasar». Pero no pasaba, nunca pasaba. Cuando Jessica cumplió 10 años, Odair tuvo una embolia. Tomó toda la vida, fumó, comió mal y el cuerpo le cobró la cuenta. Estuvo internado 2 semanas y cuando volvió a casa estaba diferente. Medio cuerpo paralizado, el habla trabada, dependiendo de mí para todo.
Yo podría haberme ido en ese momento, podría haberlo dejado ahí y desaparecido, pero no pude. Yo lo cuidé. Lo limpiaba, lo bañaba, le cambiaba el pañal, le daba de comer en la boca. Y aún así, aún dependiendo de mí para vivir, él seguía insultándome. Con el habla trabada, pero insultándome. Inútil, tonta, desgraciada. Yo me quedaba ahí en silencio, haciendo lo que tenía que hacer, sintiendo mi corazón endurecerse más cada día. Cuidarlo fue una de las cosas más difíciles que he hecho, porque tenía que limpiar, alimentar, cuidar al hombre que me había torturado por años, el hombre que me había pegado, humillado, destruido por dentro. Pero lo hacía porque pensaba que era mi deber. Lo hacía porque era mi esposo, aunque él nunca hubiera actuado como uno. Lo hacía porque me habían criado para creer que la mujer aguanta, que la mujer no abandona, que la mujer soporta todo en nombre de la familia. Él murió 2 años después de otra embolia. Jessica tenía 12 años. En el entierro yo no lloré. Me quedé ahí parada, mirando ese ataúd, y no sentí nada. Ni alivio, ni tristeza, solo un vacío enorme. Jessica tampoco lloró. Se quedó a mi lado, agarrándome la mano, mirando al frente. Después del entierro, volvimos a casa, yo y ella. La casa estaba en silencio, por primera vez en años, en silencio de verdad. Me senté en el sillón, miré a Jessica y le dije, «Se acabó, mi hija. Ahora vamos a ser solo nosotras dos y va a ser diferente, te lo prometo». Yo creí en esa promesa. De verdad creí que a partir de ahí íbamos a ser felices. Pero la vida, mis queridos, la vida tenía otros planes, porque ese hombre había muerto. Pero la herida que dejó en mi hija, esa herida iba a pudrirse de un modo que nunca imaginé. Después de que Odair murió, pensé que la vida iba a mejorar. Jessica y yo, solo nosotras dos, empezando de nuevo. Yo seguí lavando ropa, cosiendo, haciendo unas chambitas de limpieza para mantenernos. Jessica siguió en la escuela, pero siempre fue medio rebelde, medio dejada. Yo trataba de platicar, dar consejos, pero no me oía. Decía que yo no entendía nada, que era anticuada, que ella sabía arreglárselas. Con 15 años empezó a salir con unas amistades que yo no aprobaba. Gente más grande, gente que yo sabía que no servía. Yo trataba de prohibir, pero ¿cómo prohibirle a una muchacha que creció viendo al papá pegarle a la mamá? Ella no me tenía respeto. Me veía como débil. Y tal vez sí lo era. Jessica dejó la escuela a los 16. Empezó a trabajar en una lonchería, pero duraba poco en los trabajos. Siempre armaba problemas con el patrón, con los compañeros. A los 18 años ya estaba metida en cosas que yo ni quería saber bien qué eran. La veía llegar de madrugada, con los ojos rojos, riéndose sin razón, diciendo cosas sin sentido. Yo preguntaba. Ella me gritaba. «No me mandas, no eres nada». La violencia empezó despacito. Una palabra más áspera, un empujón sin querer, una puerta cerrada con fuerza, pero fue creciendo. A los 20 años, Jessica ya me insultaba abiertamente, me humillaba enfrente de quien estuviera ahí. Me decía vieja, inútil, peso muerto. Decía que yo era una parásita, que vivía de sus costillas, siendo que era mi pensión la que pagaba los gastos. Cuando yo trataba de defenderme, ella se me iba encima, me empujaba, me daba cachetadas, me jalaba el cabello. Yo no lograba reaccionar. Era mi hija, mi única hija. ¿Cómo le iba a responder? ¿Cómo la iba a denunciar, meterla a la cárcel? Había pasado la vida protegiéndola, y ahora ella era mi verdugo. El ciclo se había repetido, pero de un modo que nunca imaginé. Odair me pegaba y yo no reaccioné. Ahora Jessica me pegaba y tampoco reaccionaba. Me había vuelto aquello que juré nunca ser, una víctima eterna. Ella empezó a pegarme con más frecuencia. No eran solo cachetadas, no. Eran empujones violentos que me hacían caer al suelo. Eran jalones de cabello que arrancaban mechones enteros. Una vez me dio un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire por varios minutos, pensando que me iba a morir ahí mismo. Yo me quedaba tirada en el suelo, tratando de respirar,
y ella se quedaba parada, mirándome con desprecio. «Levántate, vieja inútil, deja de hacer teatro». Empecé a tener miedo de dormir, miedo de que entrara en mi cuarto de madrugada e hiciera algo peor. Trancaba la puerta, empujaba una silla contra ella, dormía con un ojo abierto, siempre alerta. Era la misma sensación que tenía cuando vivía con Odair. La misma tensión constante, el mismo miedo paralizante. Los años fueron pasando. Jessica entró en vicios pesados, jugaba, se metía con gente peligrosa, desaparecía días y volvía pidiendo dinero. Cuando no le daba, rompía las cosas de la casa. Rompió mi televisión, rompió mis platos, rasgó mi ropa. Yo iba juntando los pedazos literal y figuradamente, esperando que ella mejorara. Pero solo empeoraba. Ella empezó a robarme también. Agarraba mi dinero escondido. Agarraba cualquier cosa de valor que yo tuviera. Yo escondía las cosas, pero ella siempre las encontraba. Era como vivir con un ladrón dentro de casa, pero peor, porque era mi propia hija. Los vecinos sabían lo que estaba pasando. La oían insultándome, oían los ruidos de las cosas rompiéndose, me veían con marcas moradas en la cara, pero nadie hacía nada. Así como nadie hizo nada cuando Odair me pegaba. Violencia doméstica, sea de esposo o de hijo, es un asunto en el que nadie se quiere meter. Doña Cleusa, que vivía en la casa de al lado, una vez me paró en la calle y me dijo: «Doña Dalva, usted necesita hacer algo con Jessica. Lo que ella le hace no está bien». Yo solo bajé la cabeza y le dije: «Es una etapa, doña Cleusa, va a pasar». Pero yo sabía que no era etapa. Yo sabía que era mucho peor que eso. Hubo un día, ella tenía 26 años y yo 58, que llegó a casa tan alterada que ni parecía persona. Los ojos vidriosos, sudando frío, temblando. Había perdido mucho dinero en el juego, muchísimo. Le debía a gente peligrosa. Empezó a revolver la casa, buscando dinero, joyas, cualquier cosa que pudiera vender. Encontró unas argollas viejas que eran de mi mamá, que eran todo lo que tenía de recuerdo de ella. «Voy a vender esto», dijo, agarrando las argollas en la mano. Yo traté de impedirlo. «Jessica, no, por el amor de Dios, eso era de tu abuela, es lo único que tengo de ella». Ella me miró con esa mirada fría, vacía y dijo: «¿Y qué? ¿Crees que me importa?». Yo traté de quitarle las argollas, pero ella me dio un empujón tan fuerte que caí al suelo, pegándome la espalda con fuerza. El dolor fue tanto que pensé que había roto algo. «Cállate, vieja, no sirves para nada, solo me estorbas. Deberías haberte muerto junto con ese borracho de mi papá». Me quedé ahí tirada en el suelo, viendo a mi hija salir con las argollas de mi mamá. Y lloré. Lloré de una manera que no lloraba desde hacía años. Me di cuenta de que había perdido a mi hija, que ya no era mía. Ella era un monstruo que yo misma había criado sin querer al mostrarle que era normal ser víctima, que era normal aceptar violencia, que era normal anularse. Jessica había aprendido que quien pega siempre gana, que quien grita más fuerte siempre consigue lo que quiere. Y yo había sido la maestra de esa lección horrible. Empecé a vivir en un estado constante de terror. Despertaba con miedo, dormía con miedo, pasaba el día entero con miedo. Miedo de lo que iba a hacer, de lo que iba a decir, de cómo me iba a lastimar. Escondía dinero en lugares cada vez más difíciles, escondía documentos, escondía todo lo que tenía valor, pero ella siempre encontraba. Revolvía la casa entera, rompía todo hasta encontrar. Usaba blusa de manga larga, hasta en el calor insoportable del verano para esconder los moretones. Usaba maquillaje para cubrir las marcas en la cara. Le mentía al doctor diciendo que me había caído de las escaleras, que me había pegado con la puerta del armario, que solo eran descuidos de vieja. Pero el doctor sabía. Yo veía en sus ojos que él sabía, pero tampoco hacía nada. Solo me recetaba pomada para hematomas y me decía que tuviera cuidado. Jessica empezó a amenazarme de muerte. Cuando estaba muy alterada, muy nerviosa, gritaba: «Un día te voy a matar, vieja. Voy a acabar contigo. Te voy a tirar en un río y nadie te va ni a buscar». Yo le creía.
De verdad creía que era capaz, y no sabía qué hacer, a dónde correr, quién me iba a ayudar. Pensé en irme, agarrar mis cosas y desaparecer. Pero, ¿a dónde? No tenía a nadie. A mis hermanos no los veía desde hacía décadas. No tenía amigos, no tenía dinero suficiente para rentar otro lugar. Y aunque tuviera, Jessica me iba a encontrar. Siempre me encontraba. Y entonces llegó ese día, ese martes que cambió todo. Era febrero. Hacía un calor insoportable. Jessica llevaba 3 días desaparecida. Cuando volvió, estaba nerviosa, agitada, hablando por teléfono todo el tiempo. Yo fui a hacer un café en la cocina, tratando de estar lejos de ella, tratando de no llamar la atención, pero la oí platicando con alguien en la sala. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué despacito y escuché. «Mira, dinero no tengo ahorita, pero tengo una solución», decía por teléfono, la voz baja pero firme. «Tengo una vieja aquí en la casa. Tiene 72 años, pero todavía está fuerte, ¿sabes? Aguanta trabajo pesado. Sirve para limpiar pisos, lavar baños, cocinar, todas esas cosas. Y si ustedes la quieren usar de otras formas allá en los cuartos de atrás, problema de ustedes. Yo no quiero ni saber. Ella ya no tiene a nadie en el mundo. Nadie la va a extrañar. Yo firmo cualquier papel que necesiten. Solo quiero mi deuda saldada. ¿Sale?» Mis queridos, mis amores, no tengo palabras para describir lo que sentí en ese momento. Mi corazón se detuvo, mi respiración se detuvo, mi cuerpo entero se congeló. Me quedé ahí paralizada detrás de la puerta, agarrando la taza de café que empezó a temblar tanto en mi mano, que el líquido caliente se derramó y me quemó la piel. Pero ni sentía la quemadura. Solo podía oír esas palabras resonando en mi cabeza. Tengo una vieja aquí. Usar de otras formas. Nadie la va a extrañar. Mi propia hija. La hija que cargué 9 meses en el vientre. La hija que nació de mí, que mamó de mi pecho, que mecí en los brazos noches y noches cuando lloraba de cólico. La hija que protegí poniendo mi propio cuerpo como escudo. La hija por quien hubiera dado mi vida sin pestañear. Esa misma hija me estaba vendiendo. Me estaba vendiendo como si yo fuera un animal, como si yo fuera una cosa, para un lugar que yo ni quería imaginar qué hacían con mujeres viejas. Ella siguió hablando por teléfono. «Mañana tempranito la llevo. Le voy a decir que es un asilo. Es media tonta, va a creer». Se rió, Dios mío, como si fuera la cosa más chistosa del mundo. Sí, no va a dar lata, no. Y si da, ustedes hacen lo que quieran. Yo no quiero saber». Colgó el teléfono. La oí levantarse del sillón. Rápidamente me alejé de la puerta y volví a la cocina, las piernas temblorosas, el corazón disparado. Ella pasó por mi lado sin ni mirarme a la cara y se fue a su cuarto. Oí la puerta cerrarse de un portazo. Me quedé ahí parada en medio de la cocina, agarrándome del fregadero para no caer. Todo mi cuerpo temblaba. Traté de respirar, pero parecía que no había aire suficiente. Traté de pensar, pero mi mente estaba en blanco. Solo podía repetir: «Me va a vender, mi hija me va a vender». No dormí esa noche, no pude. Me quedé sentada en la cama, de espaldas a la puerta, mirando a la nada pensando: ¿será que merezco esto? ¿Será que fui una mamá tan mala que crié a una persona capaz de hacer esto? ¿O será que la maldad de Odair pasó a ella, la contaminó desde pequeña y ya no tiene remedio? Recé como nunca había rezado en la vida. Dios, ayúdame, muéstrame qué hacer, dame una salida, dame valor. Pero Dios se quedó en silencio, solo silencio. Y fue en ese silencio, en esa madrugada de desesperación absoluta, que tomé una decisión. No iba a dejar que pasara. No iba a ser vendida como un animal. No iba a pasar mis últimos años de vida siendo torturada, usada, abusada por desconocidos por culpa de la deuda de mi hija. Había sobrevivido a Odair. Había aguantado años de violencia de él. Lo había cuidado cuando se enfermó, aún después de todo lo que me hizo. E iba a sobrevivir a Jessica también. Aunque para eso tuviera que hacer lo impensable.
aunque para eso tuviera que defenderme de la única forma que me quedaba. Miré mis manos viejas, llenas de arrugas, marcadas por años de trabajo duro, y pensé, estas manos lavaron ropa toda la vida. Estas manos cuidaron gente toda la vida. Ahora estas manos me van a salvar. Temprano en la mañana, desperté con el ruido de la puerta. Ni había dormido bien, solo había cabeceado sentada en la cama, todavía vestida, todavía temblando. Jessica entró a mi cuarto sin tocar, ya arreglada, con una maleta pequeña en la mano. Su cara estaba diferente. Había una frialdad en los ojos que me dio un escalofrío en la espalda. Era la misma frialdad que veía en los ojos de Odair cuando estaba a punto de pegarme. «Vamos, mamá», dijo con una voz calmada, casi dulce, que era aún más espantosa que los gritos. «Conseguí un lugar muy bueno para usted, un asilo particular, muy bueno, con enfermeras, doctores, todo de lo mejor. Las otras abuelitas allá son muy buenas. Le va a encantar. El carro está esperando allá afuera. Póngase ropa decente y vámonos ya». La miré y en ese momento vi todo claramente. Vi la mentira, vi la maldad, vi la traición, vi el final que había planeado para mí. Pero también vi que ya no era esa Dalva de años atrás, esa que aceptaba todo callada, esa que bajaba la cabeza y obedecía. Algo había cambiado durante esa noche sin dormir. Algo se había roto y reconstruido diferente. Me levanté despacito, sintiendo las piernas débiles, pero la mente estaba clara, clarísima, por primera vez en muchos, muchos años. «No voy, Jessica», dije bajito, pero firme. Ella parpadeó como si no hubiera entendido. Se pasó la mano por el cabello irritada. «¿Cómo?» «No oí bien. Dije que no voy. Sé lo que estás planeando. Te oí ayer en el teléfono. No me vas a llevar a ningún asilo. Me vas a llevar a un lugar horrible para venderme, para deshacerte de mí». Por un segundo, solo un segundo, ella pareció sorprendida. Los ojos se le abrieron un poco, pero luego la sorpresa se volvió rabia. Rabia pura, sin disfrazar. La cara se le puso roja, los ojos se le achicaron. La vena del cuello empezó a palpitar. «¿Ah, sí? ¿Estabas espiando, vieja chismosa? ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a impedir, vieja inútil, holgazana?» Aventó la maleta al suelo con fuerza, haciendo un ruido seco, y vino hacia mí con pasos pesados. «Si vas, ya no te aguanto. Eres un peso, una piedra amarrada a mi cuello. Me estorbas, me ahogas, me das asco. Cada vez que te veo, veo fracaso. Te quiero lejos de mí, lejos». Me agarró del brazo con esa fuerza de quien está poseída, las uñas clavándose en mi piel, y trató de arrastrarme fuera del cuarto. Yo traté de soltarme, jalé mi brazo, pero ella era más fuerte. Siempre fue más fuerte. Me jaló por el pasillo, y cuando traté de agarrarme del marco de la puerta, usando toda la fuerza que tenía, ella soltó mi brazo y me dio una cachetada tan fuerte que oí un chasquido. Sentí mi cabeza girar, sentí mi labio reventarse, sentí el sabor caliente y metálico de sangre llenando mi boca. «Suéltame, Jessica, por el amor de Dios, soy tu mamá», grité, escupiendo sangre, tratando de zafarme, pero ella me agarró del cabello y me jaló con tanta violencia que sentí mi cuero cabelludo arder. Sentí mechones enteros siendo arrancados. En ese momento, mirándola, no vi a mi hija, vi a Odair. Vi el mismo odio en los ojos, la misma violencia en los gestos, el mismo desprecio en la voz, el mismo monstruo, y algo dentro de mí se rompió definitivamente. Algo que había aguantado por 72 años, finalmente se partió. Cuando me jaló a la sala, todavía agarrando mi cabello, mi cuerpo perdió el equilibrio y caí de rodillas al suelo. El dolor en las rodillas fue intenso, pero casi ni lo sentí. Ella vino encima de mí, agarrándome de los hombros con las dos manos, las uñas clavándose hondo, tratando de levantarme a la fuerza, gritando, «¡Levántate! ¡Levántate ahora!». Fue cuando vi la cadena. Esa cadena de oro que le había puesto en el cuello el día del bautizo, hacía 28 años. Estaba ahí colgando en su cuello,
brillando con la luz fuerte de la mañana que entraba por la ventana de la sala. La misma cadena que compré con tanto sacrificio, con dinero que junté lavando ropa por meses. La cadena que era para protegerla. La cadena con el crucifijito pequeño, símbolo de la fe que había depositado en esa niña. Y ahora, ella estaba usando esa cadena mientras trataba de destruirme. No pensé. No tuve tiempo de pensar. Mi cuerpo actuó antes que mi mente. Mi instinto de supervivencia, ese instinto que había estado dormido por tantos años, finalmente despertó. Levanté las manos que temblaban violentamente y agarré esa cadena con las dos manos. Sentí el oro frío contra mi piel y giré. Giré la cadena en su cuello, creando un torniquete, y jalé. Jalé con toda la fuerza que tenía, con toda la fuerza que nunca había usado para defenderme de Odair. Con toda la fuerza de 30 años de aguantar callada. Con toda la fuerza de una vida entera de ser humillada, disminuida, golpeada. Jalé como si esa cadena fuera la diferencia entre la vida y la muerte. Porque lo era. La cadena se apretó en su cuello, muy apretada. Los ojos de Jessica se abrieron enormes de sorpresa y miedo. Soltó mis hombros y llevó las manos al cuello, tratando de soltar la cadena, tratando de jalar mis manos. Ella me arañó, clavó las uñas en mi cara, en mi brazo, me pegó, trató de empujarme, pero yo no solté. No podía soltar. Si soltaba, me iba a llevar, me iba a vender, me iba a entregar para que me usaran, torturaran, destruyeran. Entonces apreté más y más y más, y grité. Grité todo lo que nunca había gritado en la vida. Grité por la niña que aguantó al esposo y no pudo gritar. Grité por la mujer que fue humillada y tuvo que tragarse todo en silencio. Grité por la mamá que fue golpeada por la propia hija y no reaccionó. Grité por todas las veces que me quedé callada. Te di la vida, te cargué meses, sufrí para traerte al mundo, te protegí de tu papá, te amé más que a nada, ¿y me quieres vender? ¿Venderme como si fuera un animal? ¿Como si yo no fuera nada? No voy a dejar que pase, no voy. Ella empezó a ponerse roja. Su cara fue cambiando de color, poniéndose cada vez más oscura, después morada. Las venas del cuello se le saltaron. La boca se le abrió, tratando de jalar aire que no llegaba. Los ojos empezaron a voltearse, mostrando lo blanco. Las manos, que antes me arañaban con fuerza, se fueron poniendo débiles, flojas, cayendo poco a poco. El cuerpo empezó a pesar, a resbalar. «Por favor, mamá», logró susurrar, la voz saliendo ronca, casi inaudible. «Por favor». Pero no solté, no podía soltar. ¿Era ella o yo? Y por primera vez en la vida me elegí a mí, y entonces ella cayó. Se desplomó al suelo como un peso muerto, el cuerpo pegándose con un sonido sordo contra el piso de madera de la sala. Solté la cadena. Mis manos temblaban tan violentamente que casi no podía controlarlas. La cadena se rompió con la presión. Las cuentitas de oro se desparramaron por el piso, rodando para todos lados, haciendo un ruidito metálico que resonó por la sala silenciosa. Me quedé ahí, de rodillas, jadeando, mirando a mi hija tirada frente a mí. Morada, inmóvil, los ojos medio abiertos, vidriosos, la boca entreabierta, el cuello con una marca roja profunda donde la cadena había apretado. «Dios mío», susurré, la voz desapareciendo. «Dios mío del cielo, ¿qué hice? ¿Qué hice?» Me arrastré hasta ella, todavía de rodillas. Puse mi oído en su pecho. Oí un latido débil, muy débil, pero todavía latía. Estaba viva, respirando con dificultad, pero viva. No había matado a mi hija, pero casi, casi. Me levanté tambaleándome, las piernas débiles, el cuerpo entero temblando. Pero aunque temblando, aunque llorando, aunque en shock, sabía que había hecho lo que necesitaba. Me había defendido por primera vez en la vida. Había dicho no. Había reaccionado. Había luchado por mi propia vida, por mi dignidad, por mi supervivencia. Corrí al teléfono en la cocina, casi cayéndome en el camino. Marqué el 911,
con las manos temblando tanto que me equivoqué 2 veces antes de lograrlo. Cuando la operadora contestó, casi no podía hablar, la voz saliendo entre sollozos. Yo lastimé a mi hija. Ella estaba tratando de llevarme a la fuerza, tratando de venderme. Me defendí, no quería, pero tuve que... Por el amor de Dios, manden a alguien, manden rápido. Está respirando, pero está morada. Yo no sé qué hacer. La policía llegó junto con la ambulancia. No tardaron ni 10 minutos, pero pareció una eternidad. Me quedé ahí sentada en el suelo, al lado de Jessica, mirándola, llorando, repitiendo bajito, «Perdóname, perdóname», pero no podía ir, no podía dejar que pasara. Los paramédicos entraron corriendo, me apartaron, empezaron a atender a Jessica, le pusieron oxígeno, checaron los signos vitales, la pusieron en una camilla. «¿Va a sobrevivir?», le pregunté a uno de ellos, la voz fallándome. Él me miró serio. «Vamos a hacer lo posible, señora, pero está grave». Y se la llevaron. Los policías me abordaron. «Señora, va a tener que venir con nosotros a la comandancia». Asentí. Claro, lo sabía. «Intento de homicidio», dijeron mientras me ponían las esposas. Las esposas eran frías, apretadas, me lastimaban las muñecas, pero no me quejé. Me pusieron en la patrulla, me llevaron a la comandancia, me llevaron al piso frío y duro de una celda sucia, donde pasé la noche entera sin dormir, pensando que me iba a morir ahí, pensando que había perdido todo. Mi hija, mi libertad, mi dignidad. Pero al día siguiente, todo cambió. La puerta de la comandancia se abrió con un chirrido metálico. Entró un hombre bien vestido, de traje oscuro impecable, cabello gris peinado con gel, lentes de armazón dorado, emanando autoridad y dinero. Venía acompañado de 2 abogados, también de traje, cargando portafolios de piel. Levanté la mirada del suelo, donde estaba sentada, recargada en la pared sucia de la celda, y no podía creer lo que estaba viendo. Era Toñito. Antonio Luis, mi primo lejano, hijo de la hermana de mi papá, que no veía desde que éramos niños. Habíamos jugado juntos cuando éramos pequeños, allá en Guadalupe mismo, antes de que se fuera. Él tenía como 7, 8 años, yo tenía 5. Jugábamos a las escondidillas en los fondos de la casa de mi abuela. Después su familia se mudó a Monterrey y nunca más supe de él. Solo sabía por comentarios vagos de parientes lejanos, en velorios y bodas, que le había ido bien en la vida con negocios nocturnos. Nunca pregunté mucho. No era asunto que una mujer de bien quisiera saber. Toñito me miró a través de las rejas y los ojos, que eran duros cuando entró, se le llenaron de lágrimas. «Dalva, prima Dalva, ¿eres tú de verdad?». Vino hasta la celda con pasos rápidos, agarró las rejas con las 2 manos. «Dios mío del cielo, yo no sabía. Te juro por Dios Todopoderoso. Te juro por el alma de mi mamá que yo no sabía. Cuando vi tu nombre en el boletín de arresto, cuando conecté los puntos y entendí que la vieja de 72 años que Jessica Santos me quería vender, eras tú, la prima Dalva, vine corriendo, dejé todo y vine». Se volteó hacia el comandante, que estaba observando todo con cara de quien no entendía nada. «Comandante, necesito hablar con usted ahora. Es urgente. Tengo pruebas. Tengo todo lo que usted necesita para entender lo que realmente pasó aquí». En la oficina del comandante, Toñito abrió uno de los portafolios de piel, sacó un celular, lo conectó a una computadora y mostró todo. Los mensajes de audio de Jessica ofreciendo a su propia mamá. La voz de ella clara, sin ninguna duda. «Tengo una vieja aquí. Sirve para limpiar, lavar, y si la quieren usar de otras formas, problema de ustedes. Las negociaciones de precio, las conversas sobre cómo irme a buscar. Todo, todo grabado. Mostró fotos también. Fotos de mis hematomas que había mandado hacer con un perito particular cuando llegó de Monterrey. Moretones en el brazo, en la espalda, en la cara. Todo documentado, fechado, con sello de médico legista. Trajo testigos también, vecinos que confirmaron en declaraciones escritas y firmadas que Jessica me agredía desde hacía años,
que me insultaba, me pegaba, que ellos oían todo a través de las paredes delgadas. «Comandante», dijo Toñito con una voz firme, controlada, pero cargada de emoción. «Yo vivo en el error, lo sé. No voy a fingir que soy santo porque no lo soy. Mis negocios no son de los más limpios. Usted debe saberlo. Pero hay líneas que no cruzo. Hay cosas que son sagradas hasta para quien vive en la oscuridad. Y mamá es sagrado. Vender a la propia mamá, ofrecer a la propia mamá para que sea esclavizada, torturada, abusada, eso no es crimen común. Eso es monstruosidad. Eso es cosa del demonio». Doña Dalva, mi prima, una mujer de 72 años, que pasó la vida trabajando, sufriendo, criando a esa hija sola, actuó en legítima defensa. Se defendió. Y si ella no hubiera hecho eso, hoy estaría siendo torturada en un sótano inmundo por culpa de la deuda de juego de la hija. El comandante me miró. Miró a Toñito. Miró los papeles, los audios, las fotos. Suspiró hondo. Legítima defensa. Voy a mandar soltar a la señora, doña Dalva. Pero la hija de la señora, cuando se recupere, va a responder por intento de trata de personas, privación ilegal de la libertad y agresión. Me soltaron el mismo día. Legítima defensa. Salí de esa comandancia bajo el sol fuerte de febrero. Libre. El aire nunca había parecido tan limpio, tan ligero. Toñito me esperaba en la puerta. Me abrazó fuerte y me desmoroné. Lloré en su hombro como una niña. Lloré de alivio, de agotamiento, de tristeza, de libertad, de dolor, de todo junto. «Lo siento mucho, prima», dijo, la voz quebrada. «Si hubieras sabido antes que estabas pasando por esto, que ella te trataba así, te habría sacado de ahí hace mucho tiempo. Habría hecho algo. Nadie merece vivir así. Nadie». Jessica sobrevivió. Estuvo 2 semanas en terapia intensiva entubada. Cuando despertó, tenía secuelas. La voz le quedó permanentemente ronca, fallida, por la presión que la cadena hizo en la garganta. Ya no podía hablar fuerte, ya no podía gritar. Pero no fue arrestada por lo que me hizo, porque yo no tuve valor de procesarla. Aún después de todo, era mi hija. Pero fue arrestada meses después por narcotráfico y asociación delictuosa. Está presa hasta hoy, cumpliendo condena de 8 años. Nunca fui a visitarla. No puedo. No puedo verla sin sentir todo de nuevo. La cadena de oro se rompió ese día. Junté las cuentitas del suelo, una por una, con las manos todavía temblando. Las llevé a una joyería y mandé fundir todo. Se volvió una barrita pequeña de oro. La vendí por un precio justo. Con el dinero compré un boleto de camión. Salí de Guadalupe por unos meses. Fui a casa de una prima lejana en Saltillo. Me quedé ahí recuperándome física y emocionalmente. Pero después de un tiempo, extrañé mi tierra. Volví a Guadalupe, pero no volví al mismo barrio, a la misma casa llena de recuerdos malos. Renté una casita nueva en un barrio nuevo, lejos de todo lo que me recordaba el pasado. Empezar de nuevo. Sola, pero libre. Hoy, mis queridos, vivo aquí en Guadalupe mismo, pero en un barrio diferente de ese donde pasé tantos años de sufrimiento. Es un barrio sencillo, tranquilo, que se llama Colonia Jardín. Vivo en una casita rentada pequeña, pero es mía. Tiene 2 cuartos, una salita, una cocina y un patiecito atrás donde planté hierbas de olor. Cilantro, perejil, hierbabuena, albahaca. Me encanta cuidarlas. Todas las mañanas despierto, tomo mi cafecito negro con un pedazo de pan casero y voy a regar mis hierbitas. El olor de la tierra mojada, de las hojitas verdes, me calma de un modo que ni sé explicar. Vivo de mi pensión. No es mucho, pero alcanza para lo básico. Y completo con los tapetes de retazos que hago y vendo en el tianguito de la plaza los sábados. También hago bolsitas de cajeta casera que a la gente le encanta. Trabajo tranquila, a mi ritmo, sin presión, sin miedo, sin nadie gritándome, sin nadie insultándome, sin nadie levantándome la mano. No se imaginan la paz que es vivir así. La paz de despertar en la mañana y no tener miedo.
la paz de dormir toda la noche sin sobresaltos, la paz de simplemente existir sin terror. No tengo hijos cerca. Jessica está presa, y aunque no estuviera, no sé si podría tenerla en mi vida de nuevo. Duele demasiado. La herida todavía está abierta, todavía sangra cuando recuerdo, pero tengo vecinos muy buenos. Doña Clotilde, que vive en la casa de al lado, viene a tomar cafecito conmigo cada final de tarde. Nos sentamos ahí en la banca debajo del árbol de mango que hay en mi patio y nos quedamos platicando de todo y nada. Ella me cuenta de las nietas, de sus problemas, de sus alegrías. Yo le cuento de mis plantas, de mis ventas en el tianguis, de mis días tranquilos. Ella me enseñó a hacer un pastel de elote delicioso que ahora es mi especialidad. Lo llevo al tianguis y se vende rapidito. Participo en la pastoral de la tercera edad de la iglesia. Todos los jueves hay encuentro. Rezamos el rosario, después tomamos un lunch comunitario que cada una trae algo y nos quedamos platicando, riendo, compartiendo la vida. Hay unas señoras muy queridas ahí, Senir, Olinda, Teresita. Nos volvimos amigas de verdad. De vez en cuando organizamos un paseo en camión para visitar algún santuario o algún pueblo vecino. El mes pasado fuimos a Saltillo a visitar la Catedral de Santiago. Fue lindo. Hacía años que no salía de Guadalupe a pasear, a hacer algo solo por placer. Hago terapia también. Una vez al mes, a través del centro de salud, hay una psicóloga que atiende a las personas de la tercera edad. Se llama Aline, una muchacha joven, muy atenta, muy paciente. Al principio me daba pena contarle las cosas, abrir mi vida, mis heridas, pero de a poquito me fui abriendo. Contar mi historia a alguien que no me juzga, que solo escucha y me ayuda a entender, fue liberador. Ella me dijo una vez, y nunca lo voy a olvidar: Doña Dalva, usted es una sobreviviente. Usted no es víctima, usted es guerrera. Lloré cuando oí eso. Lloré mucho. Guerrera. Nunca me había pensado así. Siempre me vi como débil, como cobarde, pero ella me ayudó a ver diferente. Mi rutina es sencilla, pero es mía. Despierto temprano, cuido la casa, hago mis cositas de artesanía, voy a misa los domingos, platico con las amigas, veo mis programas en la tele por la noche. Me gusta mucho ver esos programas de recetas, de artesanía, esos programas de remodelación de casas. Me inspiro, anoto ideas y me duermo temprano, porque ya no tengo edad para andar despierta hasta tarde. Pero el sueño, el sueño es rico ahora. Profundo, reparador, sin pesadillas, sin despertar asustada en la noche pensando que alguien me va a pegar, que alguien me va a arrastrar. No tengo contacto con ningún pariente cercano. A mis hermanos los perdí de vista hace muchos años. Cada quien siguió su camino, su vida. Toñito, mi primo que me salvó, de vez en cuando me llama para saber cómo estoy. Se ofreció a ayudarme económicamente. Dijo que podía darme una mensualidad, comprarme una casa, pero me negué. Le agradezco de corazón, pero no quiero deberle nada a nadie. Quiero vivir de lo que es mío, de mi sudor, de mi pensión, de mi trabajo. Independencia es libertad, y libertad es la cosa más preciosa que conquisté. A veces pienso en Jessica. ¿Será que piensa en mí? ¿Será que se arrepiente de lo que intentó hacer? ¿Será que entiende el mal que me hizo durante tantos años? No lo sé, y tal vez nunca lo voy a saber. Tal vez cuando salga de la cárcel dentro de unos años me busque, o tal vez no. Pero aprendí a hacer las paces con eso. Aprendí que hay cosas en la vida que no vamos a tener respuesta, no vamos a tener un cierre perfecto. Y está bien. La vida continúa. Yo continúo. Me veo en el espejo hoy y veo una mujer diferente de la que era hace 2 años. Veo cabello completamente blanco, arrugas profundas alrededor de los ojos y de la boca, manos marcadas por el tiempo y por el trabajo. Pero veo también ojos que brillan de nuevo. Veo una sonrisa que volvió a aparecer. Veo dignidad. Veo paz. Y eso, mis queridos, eso no tiene precio. Eso nadie puede comprar, nadie puede robar. Conquisté mi paz,
conquisté mi lugarcito en el mundo, conquisté mi libertad, y nadie nunca más me va a quitar eso. Mis queridos, mis amores, si llegaron hasta aquí, hasta el finalito de mi historia, les quiero agradecer de corazón, porque oír lo que pasé no es fácil, no es cómodo, no es bonito, pero cuento no para que sientan lástima de mí, no. Cuento porque hay mucha gente por ahí viviendo lo que yo viví. Hay muchas mamás, muchos papás, muchos abuelitos siendo maltratados, humillados, golpeados, hasta vendidos por los propios hijos, y quiero que esas personas sepan, no están solos y no merecen eso. Nunca lo merecieron, nunca lo van a merecer. Me llevó años, décadas, entender algo muy sencillo, pero muy importante. El amor no duele, el amor no humilla, el amor no pega, el amor no vende. Sea amor de esposo, sea amor de hijo, sea amor de quien sea. Si alguien te lastima, te disminuye, te hace sentir menos de lo que eres, te trata como objeto, como cosa, eso no es amor. Es control, es violencia, es maldad, y no tienes que aceptarlo. No tienes obligación de aceptarlo. Sé que es difícil, sé que cuando es familia uno se queda atrapado en ese pensamiento de «pero es mi hijo, pero es mi sangre». ¿Cómo lo voy a denunciar? ¿Cómo lo voy a abandonar? Yo pensé así por años. Aguanté por años. Pero ¿saben qué aprendí? Que cuidarse a uno mismo no es egoísmo, que defenderse no es pecado, que tu vida vale tanto como la vida de cualquier otra persona, y que nadie tiene el derecho de quitarte tu dignidad, tu paz, tu seguridad. Si estás pasando por algo parecido a lo que yo pasé, si tienes un hijo que te maltrata, que te pega, que te roba, que te amenaza, por favor, no esperes llegar al límite que yo llegué. No esperes el momento de desesperación total donde vas a tener que elegir entre tú y él. Busca ayuda antes. Habla con alguien, vecino, amigo, iglesia, centro de salud, asistencia social, cualquier persona, cualquier lugar que pueda oírte, acogerte, protegerte. Porque solos no podemos. Yo solo pude porque Dios puso a Toñito en mi camino en ese momento exacto. Pero podría haber buscado ayuda antes. Podría haber evitado tanto sufrimiento, tanto dolor. Y para ti que conoces a alguien que está siendo maltratado por un hijo, por una hija, por alguien de dentro de casa, no finjas que no ves. No hagas como que no es contigo. No des la espalda, ofrece ayuda, denuncia, protege. A veces un simple «estoy aquí si necesitas» puede salvar una vida, puede darle valor a la persona para dar el primer paso rumbo a la libertad. Cuento mi historia no para entretener, no para ganar likes, no para ser famosa. Cuento porque el silencio protege al agresor. Hablar es el primer paso para liberarse. Cada vez que comparto lo que viví, le estoy diciendo a alguien allá afuera: mereces paz, mereces respeto, mereces vivir sin miedo. Puedes salir de esto. Esto es concientización, es prevención, es amor verdadero. Y si una sola persona reconoce las señales de abuso por mi historia, si una sola persona tiene el valor de pedir ayuda por lo que conté, ya valió cada lágrima que derramé contando esto aquí. Pasé décadas dejando que me trataran como menos que nada, dejando que Odair me pegara, dejando que Jessica me humillara. Pero cuando vi el abismo y vi que me iban a vender como mercancía, como objeto, como cosa sin valor, algo despertó dentro de mí. Descubrí que yo valía más que todo ese sufrimiento. Descubrí que tenía derecho a decir no. Descubrí que mi vida era mía, que mi cuerpo era mío, que mi dignidad era mía. Y fue la cosa más liberadora que he sentido en la vida. Si tú o alguien que conoces está siendo maltratado dentro de casa, sepan que en cada país, en cada ciudad, en cada comunidad, existen personas e instituciones listas para ayudar. Busquen apoyo, busquen protección. No importa tu edad, no importa si es tu hijo o tu hija quien te maltrata, no importa hace cuánto tiempo pasa. Violencia es violencia. Abuso es abuso.
y tienes derecho a vivir en paz, con seguridad, con dignidad. La dignidad humana no tiene fronteras. El respeto no tiene nacionalidad. Juntos, como una gran familia humana, podemos hacer la diferencia. Podemos romper el silencio. Podemos salvar vidas. Y ahora, mi bien, mi amor, si de verdad te importan historias como la mía, si quieres que más personas sepan que existe salida, que existe esperanza, que existe vida después del infierno, te pido algo del fondo de mi corazón. Suscríbete a este canal ahora. No lo dejes para después, no lo dejes para más tarde. Dale clic a ese botón aquí abajo del canal Memorias de las Abuelas y activa la campanita de las notificaciones. ¿Por qué? Porque cada suscripción ayuda a este canal a crecer, ayuda a que estas historias lleguen a más gente que necesita desesperadamente oír. Tal vez llegue a una abuelita que está siendo golpeada por el nieto, a un abuelito que está siendo robado por la hija, a una mamá que está siendo maltratada por el hijo adulto. Y cuando esa persona oiga mi historia, va a entender que sí hay salida, que sí puede reaccionar, que sí merece vivir en paz. Entonces dale clic. ¿Sí, mi amor? Dale clic ahora. No esperes ni un minuto más. Cada suscripción es una vida que puede ser salvada. Y déjame un comentario aquí abajo con la palabra paz. Solo la palabra paz. Solo quien vio hasta aquí, hasta el finalito, va a entender el significado. Escribe paz en los comentarios para que yo sepa que estás conmigo en esta cadena de amor, de concientización, de esperanza. Hazlo ahora. No se te olvide. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios los proteja a ustedes y a sus familias. Gracias por oírme con tanto cariño. Gracias por darme fuerza para contar esta historia que duele tanto, pero que necesita ser contada. Y recuerden siempre, ustedes son guerreros. Ustedes son sobrevivientes. Ustedes son fuertes y ustedes merecen paz, merecen amor, merecen dignidad. Nunca lo olviden. Un beso en el corazón de cada uno. Hasta la próxima historia. Quédense con Dios.